compró un poco de diferentes. Él dice, quiero probar todo. Y como él tenía en su bolsa unas monedas de oro, no importa, dice, deme un poco de todo, un poco de todo. Entonces ahora ellos tienen aquí lleno de dulces. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Harry Potter. Hoy hablaremos del día que Harry conoció a su mejor amigo, Ron. Conoceremos cómo fue este primer encuentro con Ron. Este episodio pertenece al libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, en el capítulo 6 de este libro. Recordemos que en el capítulo anterior, Harry estaba solo en un compartimento del tren, en un vagón del tren. Él estaba solito cuando un chico pelirrojo apareció en la puerta de este compartimento y él era un poco tímido. Le preguntó a Harry si ese asiento estaba ocupado. Le dijo que los otros asientos y los otros vagones del tren estaban todos llenos. Entonces el chico pelirrojo le preguntó a Harry, ¿está ocupado allí? Y Harry negó con la cabeza. Esto significa negar. Quiere decir no está ocupado. Vemos que este chico tiene muchas pecas. Tiene pecas. Y es un chico pelirrojo. Entonces el chico pelirrojo se sentó al lado de Harry y lo observó directamente primero porque tenía mucha curiosidad, pero después como que él se sintió mal de estarlo viendo directamente y entonces volteó a ver hacia la ventana. Volteó a ver hacia la ventana. Hizo como si no estaba viendo a Harry, como así. Después aparecieron los gemelos pelirrojos. Ellos son gemelos idénticos, son igualitos. Es muy difícil diferenciar a uno del otro. Harry ya los había visto en la estación de King's Cross y también a este chico ya los había visto. Los gemelos ayudaron a Harry a subir su maleta al tren. Ayudaron a Harry a subir también a la jaula con la lechuza de Harry, con Hedwig. Pero ahora aparecieron de nuevo en este vagón del tren y le dijeron a los chicos, le dijeron a Harry y a Ron que ellos irían a ver en este momento a su amigo Lee Jordan. Su amigo Lee Jordan porque él tiene una araña gigante, ¿no? Una araña enorme, una araña gigante, y ellos querían ver esta araña. Luego se presentaron con Harry y le dijeron, oye Harry, no te hemos dicho quiénes somos. Somos Fred y George Weasley. Y este es nuestro hermanito Ron Weasley. Nos veremos después, le dijeron, y salieron corriendo de este compartimento. Prácticamente Ron nunca le dijo a Harry, oh, mucho gusto, me llamo Ron Weasley,
Él nunca dijo esto. Fueron los gemelos, Fred y George, quienes presentaron a Ron con Harry. Ron le preguntó a Harry si en realidad era él, porque él pensó que era una broma de Fred y de George. Fred y George siempre están haciendo bromas todo el tiempo. Y también le preguntó si era cierto que Harry tenía una cicatriz. Entonces Harry se hizo a un lado su cabello, se hizo a un lado y le mostró la cicatriz en su frente, una cicatriz en forma de un rayo o en forma de un relámpago, como este acá, un relámpago. Entonces ahora Ron sabe que sí es cierto que este es en verdad Harry Potter. También le preguntó a Harry, ¿es allí donde quien tú sabes, quien tú sabes te atacó? Te atacó, ¿no? Y Harry le responde que sí, sí fue allí, pero que él no recuerda a esta persona, a este mago. Él no lo recuerda. Él solamente recuerda una luz verde muy intensa, muy intensa. Podemos decir una luz cegadora, cegadora. Una luz verde muy intensa es lo único que Harry recuerda de este día. Después, Ron continúa viendo por la ventana y Harry ahora le pregunta a Ron si él pertenece a una familia solamente de magos, si todos son magos en su familia. Harry piensa que Ron es muy interesante. Podemos decir Harry encuentra a Ron muy interesante y también Ron encuentra a Harry muy interesante porque es alguien famoso, ¿no? Es alguien famoso. Pero Harry tiene curiosidad de conocer a alguien que siempre ha vivido en el mundo de la magia. Entonces ellos dos tienen mucha curiosidad el uno del otro. Ron le contesta que sí, él pertenece a una familia donde todos son magos. También le dice, oh, me parece que mi mamá tiene un primo segundo que es contador, pero nosotros nunca hablamos mucho de él, no hablamos mucho de él. Posiblemente este es el único miembro de la familia Weasley que es un muggle. ¿Tú sabías que los Weasley tenían un familiar que era muggle? Pero es un primo segundo, no es un familiar de la familia nuclear o la familia cercana, no es de la familia cercana. Es interesante que Ron dice, nunca hablamos de él, porque es un poquito como que si esto fuera un motivo de vergüenza en el mundo de la magia, tener familia muggle. Entonces, esto habla un poco de los prejuicios que también tienen los magos hacia las personas que no son magos. Un poquito de prejuicio. ¿Qué piensas? Era evidente que los Weasley pertenecían a una gran familia de magos, una familia. No se ha hablado aún en este libro de la palabra sangre pura, pero una familia que prácticamente todos son magos y brujas. Magos y brujas. En español normalmente la palabra mago se usa solamente para hombres. Suena muy extraño si decimos una maga mujer. No sé si se utiliza esta palabra. Realmente yo nunca la utilicé. Para los hombres decimos magos y para las mujeres decimos brujas, pero también para los hombres podemos decir brujo.
Brujo está bien para hombres también, un brujo. Ocasionalmente en el libro de Harry Potter habla de brujos. Pero sí, lo más común es magos y brujas. Y este es el tipo de familias que el chico pálido que Harry conoció en el Callejón Diagon, él mencionó esto. ¿Recuerdas cuando este chico le dijo a Harry que él pensaba que todos los que van a Hogwarts debían ser solamente de familias de magos, solamente de familias de magos? Esto le dijo este chico en una tienda llamada Madame Malkin. Madame Malkin, el día que este chico estaba comprando su túnica para el colegio. Igual Harry. Harry, Harry estaba comprando su túnica para el colegio este día. Pero ellos allí no se presentaron, no dijeron su nombre. Ninguno de los dos dijo su nombre. Solo interactuaron un poco, podemos decir, solo interactuaron entre ellos un poco, pero no se presentaron. Ron le pregunta ahora a Harry cómo es vivir con los muggles. Le dice, yo escuché que tú vivías con muggles. ¿Cómo son? ¿Cómo son los muggles? Recuerda que en el mundo de Ron no hay muggles, entonces él tiene curiosidad de saber cómo son. Y Harry le dice, horribles, son horribles. Pero no todos, no todos, aclara Harry, ¿no? Esta sería una generalización, decir que todos los muggles son horribles. Y Harry dice, no todos, pero mi tío, mi tía y mi primo, ellos sí son horribles. Entonces, Harry también le dice a Ron, me hubiera gustado tener 3 hermanos magos, porque Harry en este momento ha visto que Ron tiene a los hermanos gemelos Weasley y también a Percy, que es el mayor, él ya lo vio también. Entonces Harry piensa que son 3 los hermanos magos de Ron. Pero Ron le dice, 5, le dice. No son 3, son 5. Eh, yo, bueno, cuando él dijo esto se sentía un poco como deprimido. No son 3, son 5. Un poco deprimido. Y él explicó, yo soy el sexto de nuestros hermanos que va a ir a Hogwarts, el sexto. Recuerda, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El sexto de la familia en ir a Hogwarts o de los hermanos, ¿verdad? En ir a Hogwarts. También le dice algo que me parece muy relevante, muy interesante después en la historia, porque Ron le dice, puedes decir que yo tengo el listón muy alto. Esta frase, tengo el listón muy alto, significa como es muy difícil llegar a ser tan bueno como los hermanos. Ron, por ejemplo, le cuenta que su hermano mayor Bill fue delegado de clase. No sé si tú sabes esto, pero un delegado de clase es superior a los prefectos. Está por encima de los prefectos. Prácticamente es el estudiante más importante de toda la escuela. El estudiante que tiene mayor responsabilidad en toda la escuela. El mejor estudiante de toda la escuela, básicamente. Eso fue su hermano Bill. Y también le dice que su hermano Charlie fue capitán del equipo de Quidditch. Imagínate el capitán. Todos los magos aman el Quidditch. Es el deporte principal de los magos.
Todos quieren jugar para un equipo de Quidditch en Hogwarts. No sé por qué solo 7 personas logran jugar en cada casa en un equipo de Quidditch. Pero bueno, Charlie fue el capitán del equipo de Quidditch y fue muy célebre, un excelente capitán, ¿no? Un excelente capitán. Oh, vemos a Lee Jordan que nos dice suscríbete a este canal y no olvides activar la campanita tirín, 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 para no perderte otros episodios y otras historias de este canal. Esto dice Lee Jordan, ¿no? No Ismar, Lee Jordan. Luego Ron continúa hablando y dice, ahora Percy es un prefecto. La palabra prefecto en español suena muy parecido a la palabra perfecto. Es como decir, Percy es casi perfecto. Él es ahora un prefecto. Por esto él tiene una insignia en su pecho con una letra P. Una letra P en su pecho. Esto significa que él es un prefecto. También habla de los hermanos gemelos. Dice, Fred y George son muy revoltosos, muy revoltosos. Esto significa ellos causan muchos problemas, pero también sacan buenas notas, buenas calificaciones en los trabajos de clase o en los exámenes, ¿no? Y aparte de eso, todo el mundo los ama, ¿no? Son muy divertidos, son muy divertidos. Y realmente es así, Fred y George siempre tienen ideas muy divertidas y dicen cosas muy divertidas. Entonces, todos los estudiantes de Hogwarts los aman. Bueno, casi todos, casi todos. Además, le dice Harry, teniendo, teniendo 5 hermanos mayores, nunca tienes nada nuevo, nada nuevo. Y él le cuenta que él recibió la túnica vieja de Bill, la túnica del uniforme, le dieron el uniforme viejo de Bill, le dieron la varita mágica de Charlie. Esto es un poco extraño, ¿no piensas? La varita es algo muy personal en el mundo de la magia, algo muy especial. Creo que no puedes regalar tu varita a otras personas. Pero bueno, posiblemente Charlie tuvo un problema un día con su varita y esta se dañó un poco, se rajó, ¿no? Unas líneas tal vez no está muy bien después de algún accidente. Y entonces ahora como en su trabajo él necesita una buena varita, posiblemente le dijo a Ron, ok, ten mi varita mágica, yo voy a comprar otra. Puede ser que esto haya sucedido, posiblemente. Y Ron también cuenta, recibí la rata vieja de Percy. Percy tenía esta rata y era la mascota de Percy, de hecho la mascota, pero Percy le dio esta rata a Ron, porque a Percy el papá le compró una lechuza. Esto es algo mucho más caro y también algo mucho más útil. Es una mascota útil porque con la lechuza, ya sabes, en el mundo mágico de Harry Potter ellos envían la correspondencia, las cartas y también paquetes, objetos. Puedes enviar objetos con una lechuza. Es claro que estas son muy costosas, ¿no? Entonces, como Percy recibió esta lechuza de su padre como un regalo por haber sido nombrado como prefecto, entonces él le dio a Ron la rata, la vieja rata. ¿Tú sabes cómo se llama esta ratita?
¿Tú sabes cómo se llama esta rata? ¿Recuerdas? Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Seguramente lo sabes, esta rata se llama Scabbers. Scabbers. Entonces Ron dijo, mis papás le dieron la lechuza a Percy, pero no podían comprar. Y él se detuvo. Ya no dijo no podían comprar, ¿no? Esto iba a decir él, no podían comprar. Y dijo rápidamente, entonces me dieron a mí a Scabbers. También Ron le explicó a Harry que esta rata no sirve para nada. Es un poco duro esto, ¿no? Pero realmente es verdad, la rata no tiene ningún poder especial hasta donde Ron sabe. No le ayuda a llevar correspondencia o a enviar paquetes, nada. Y casi siempre está dormida. Esto le dice Ron a Harry, casi siempre está dormida. No sirve para nada esta rata. Harry no piensa que haya nada de malo en ser pobre, porque Harry toda su vida, él fue pobre también, toda su vida. Él le contó a Ron, por ejemplo, que la ropa vieja de su primo Dudley es la que él utiliza, Harry. Harry siempre usa la ropa vieja de Dudley. Él nunca tenía nada nuevo, nunca tuvo nada nuevo. También le cuenta que para sus cumpleaños él nunca recibía regalos, ningún regalo para su cumpleaños. Y esto parece que animó un poquito a Ron, le dio ánimos, ¿verdad? Entonces ellos empiezan aquí una amistad verdaderamente, una amistad. Los dos son, los dos son comprensivos. También le cuenta a Harry que hasta el día que Hagrid le contó, él no sabía que era un mago. ¿Recuerdas esta escena cuando Hagrid le dice a Harry, tú eres un mago, Harry, tú eres un mago? Y Harry antes de este día, él no tenía ninguna idea, él no sabía. Tampoco sabía nada de sus padres, cómo murieron sus padres, él no sabía nada de esto y nunca había escuchado hablar de Voldemort. Esto le dijo Harry, nunca había escuchado hablar de Voldemort. Pero cuando Harry pronunció el nombre Voldemort, Ron se asustó un poco como, ¿ah? Porque en el mundo de la magia a ellos no les gusta cuando alguien dice la palabra Voldemort o el nombre Voldemort. Entonces Ron le dice, tú has pronunciado el nombre de quien tú sabes. Yo pensé que entre todas las personas tú no. Pero Harry le dice, yo no pretendo ser valiente, le dice, no quiero parecer un chico valiente. Es solo que yo no sé mucho sobre el mundo de la magia, le dijo. ¿Lo ves? No conozco nada sobre el mundo de la magia. Y entonces Harry dijo algo que a él lo ha estado preocupando todos estos días y le dijo, seguro yo seré el peor alumno en Hogwarts, yo seré el peor. Pero Ron también le dio ánimos y le dijo, no lo creo. En Hogwarts hay muchos chicos que vienen de familias de muggles y ellos aprenden muy rápido. Seguro tú aprenderás muy rápido también. Entonces, aquí podemos ver también la amistad que empieza a formarse entre Ron y Harry desde el primer día que ellos hablan, ¿no?
Harry estaba preocupado de obtener las peores notas, pero Ron le está dando ánimos. Le dice, no, tú puedes aprender rápido. Más o menos a las 12:30, después de mediodía, apareció una señora. Había un poco de ruido en el pasillo del tren, en el pasillo, y había una señora con un carrito como los carritos del súper más o menos, pero especial para llevar su mercancía. Todo esto le puedes llamar una mercancía. Y esta señora vende todo tipo de dulces del mundo mágico. Entonces ella preguntó, ¿quieren algo del carrito, guapos? Guapos, ¿no? Como unos chicos. Es una forma cortés de una vendedora de ofrecer su producto. ¿Quieren algo del carrito? Guapos. Y Harry rápidamente se puso de pie porque él ya tenía hambre a esta hora. Ya era más de mediodía. Él se puso de pie rápido. Pero Ron dijo, no, gracias. Yo traje algo para comer. Porque, digamos, la mamá de Ron siempre le prepara una refacción, pero es una comida hecha en casa. Son panes hechos en casa. Y seguramente Ron quisiera comer muchos dulces, pero él no tiene dinero. No tiene dinero. A él le enviaron comida hecha en casa. Posiblemente esta comida es mejor que esta para la salud. Pero un niño no piensa en esto. Muchos adultos tampoco piensan en esto. Y prefieren los dulces. Definitivamente prefieren los dulces. Entonces, Harry empezó a observar todos estos dulces. Él observó todos los dulces y él vio que no eran los mismos dulces que comen los muggles. No había Mars, por ejemplo, no había Butterfinger, Snickers, nada de esto, sino que había otros nombres raros. Por ejemplo, grajeas de todos los sabores de Bertie Bobs o ranas de chocolate, diferentes cosas. Entonces él compró un poco de todo, compró un poco de diferentes. Él dice, quiero probar todo. Y como él tenía en su bolsa unas monedas de oro, no importa, dice, deme un poco de todo, un poco de todo. Entonces ahora ellos tienen aquí lleno de dulces. Harry obviamente le dijo a su nuevo amigo Ron, puedes comer todos los dulces que tú quieras, come todo lo que tú quieras. Y Ron dejó sus panes a un lado, ¿no? Dejó sus panes a un lado. Creo que nadie va a comer estos panes. O tal vez Scabbers va a comer estos panes, no sabemos. Pero ellos entonces están muy felices, obviamente, obviamente con una mesa llena de dulces. ¿A ti te gustaría tener una mesa llena de dulces enfrente de ti y comer todos los dulces que tú quieras? Bueno, Harry abrió en primer lugar una chocorrana. Esta chocorrana contenía una rana. La rana está viva, pero está toda hecha de chocolate. Toda está hecha de chocolate. Y también en esta chocorrana viene un cromo o una tarjeta que contiene la imagen de un mago famoso. En este caso, la tarjeta, la primera tarjeta que Harry encuentra, dice Albus Dumbledore. Albus Dumbledore. Y a Harry le llamó la atención que la imagen de Dumbledore se movía en esta tarjeta. La imagen de Dumbledore se movía. Es como él mira para los lados o sonríe. Y le dijo Harry a Ron,
en el mundo de los muggles, las personas en las fotografías no se mueven. Y Ron está sorprendido. ¿No se mueven las personas en las fotografías? ¡Wow! Los dos están sorprendidos de conocer el mundo del otro. Ron le explicó a Harry que lo más importante en estas chocorranas son todos estos cromos, las tarjetas, porque tú puedes coleccionarlos. Es decir, puedes empezar a reunir todos los personajes. Y Ron le dice, yo tengo como 500 o 600, no sé. No sé de dónde obtiene Ron tanto dinero para comprar chocorranas, pero él dice que tiene muchas y que está buscando todavía algunos magos en particular. Hay muchos nombres aquí de magos: Merlín, Morgana, Flamel, cualquier nombre de magos, y él está buscando completar la colección. Entonces Harry, con mucha curiosidad, le da la vuelta a la tarjeta y lee la descripción que tiene esta tarjeta. Cada tarjeta tiene la fotografía de un mago y una descripción. Entonces Harry comienza a leer. Albus Dumbledore, actualmente director de Hogwarts, considerado por casi todo el mundo como el más grande mago del tiempo presente. Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945. Más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1945. Esto significa que Albus Dumbledore es muy viejo, ¿no? Muy viejo, es muy anciano, muy anciano. En 1945 él ya estaba peleando grandes batallas. Tuvo una batalla con un mago tenebroso, llamado Grindelwald, y Albus Dumbledore ganó. Él ganó esta batalla. También es famoso por el descubrimiento de las 12 aplicaciones de la sangre de dragón. Me pregunto si Albus Dumbledore mató a algún dragón para estudiar su sangre. Me pregunto esto. Pero lo que sabemos es que Dumbledore descubrió 12 usos para la sangre de dragón. Wow. Y también es conocido, dice la tarjeta, por su trabajo en alquimia. Alquimia es más o menos como química, pero en la época antigua no se le llamaba química, se le llamaba alquimia. Era hacer experimentos con líquidos y con elementos, ¿no? Muchas cosas. Parte de lo que significaba la alquimia en la época antigua era tratar de descubrir cómo convertir algún metal en oro, cómo cambiar un metal y volverlo oro, y diferentes experimentos. Entonces, esto puede ser importante después en esta historia. Dice, por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. Su compañero Nicolas Flamel, seguramente otro mago muy anciano. El profesor Dumbledore es aficionado a la música de cámara. Esta es la música de cámara, es como música clásica, ¿no? Como música clásica, la música de cámara, y a los bolos, los bolos. Se le puede llamar bolos o boliche también, aficionado al boliche. Puedes decir el boliche o los bolos. Entonces, toda esta descripción leyó Harry y Ron le dice, excelente, puedes comenzar tu colección de cromos de ranas de chocolate. Sí, puedes comenzar tu colección ahora. Entonces Harry siguió destapando más, siguió comiendo más ranas de chocolate. Obviamente son muy deliciosas.
y descubriendo nuevos brujos. Él empezó a juntar más brujos y brujas. Bueno, y esto es todo lo que veremos en el episodio de hoy. En el próximo episodio veremos el día que veremos cómo Harry conoce a Hermione Granger, que es la otra amiga del trío dorado. Algunos le llaman el trío dorado. Y veremos también cómo Harry conoce a su némesis, ¿no? Su némesis, un como enemigo llamado Draco Malfoy. Entonces, aquí Dumbledore nos dice, el episodio de hoy terminó, pero tú debes suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio de esta serie de Harry Potter. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.